clase hoy, con la clase de hoy día, terminar el programa y como hemos acordado, creo, con ustedes también, Antonio, el examen sería para el próximo martes, ¿no? Hoy día estamos a 4, sería el 11. Supongo que todos están de acuerdo, ¿no? Aparte que no nos queda más tiempo ya porque hay que tomar los exámenes finales, corregir los trabajos prácticos, Agua, yo creo. hay que hacer la prueba esa del hisopado, por lo menos. Bueno, Sí. jóvenes, sin más preámbulo, podemos empezar nomás, Antonio, ¿qué te parece? Dale. Ingeniero, disculpe, Estamos con el tema de las frutas deshidratadas, ¿no? Sí. El procesamiento, quedamos ingeniero, el, Veamos en energía solar en esta diapositiva número ciento cuarenta y este, cuatro ingeniero, ya, disculpe. antesito, a ver, en el secado creo que quedamos, ¿no? A ver, ahí, ¿no? Bueno, esta es como hemos visto, el esquema del proceso, el secado, pues, es la etapa primordial, ¿no? De todas las etapas del proceso, porque aquí se define la calidad, las características del producto, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que podemos utilizar diferentes formas de secado, ¿no? Podemos utilizar la energía solar, ¿no? Con métodos que varían más que nada en función al equipo que se utiliza, si tiene o no tiene sistema de captación de la energía solar, ¿no? Este, eh, y el sistema hacer el secado utilizando combustible, ¿cierto? Que es el más tradicional, ¿no es cierto? Y eh, el secado, digamos, estando la fruta en estado congelado. Primero hay que congelarla la fruta y luego se somete a acciones de equipos con calor, parrillas con calor, donde el hielo, porque los tejidos, al congelar la fruta, los tejidos se congelan, se transforman en hielo. Entonces, ese hielo se sublima, ¿no? Es decir, que se transforma en gas sin pasar por el estado líquido. Esa es otra forma de hidratar la fruta. Bueno, vamos entonces al secado. Entonces, es la eliminación, ¿no es cierto? Paulatina, o sea, progresiva y parcial, ¿no? De la actividad de agua, que es el constituyente de los alimentos, en este caso las frutas, digamos, ¿no? Y eso se logra, digamos, mediante evaporación del agua, ¿no es cierto? Utilizando energía. Entonces, estos productos ya deshidratados son productos de más larga vida, ¿no es cierto? Debido a que al perder un gran porcentaje de humedad, los alimentos ya son menos susceptibles de ser atacados por los microorganismos, que como hemos visto son los agentes, digamos, que deterioran el alimento, ¿no? La calidad y la vida útil del alimento. Eh, entonces, el secado implica dos cosas, digamos, transferencia de masa y transferencia de calor, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, el método más utilizado, digamos, para el secado de fruta y hortaliza es el método de la convección, ¿no es cierto? Sabemos ahí la convección, que es la utilización del aire, ¿no es cierto? Que es un fluido que está disponible para todos, ¿no es cierto? Entonces utilizamos el aire como fluido que transporta el calor, ¿no? Transmitiendo su energía calorífica que gana para
evaporar, digamos, el agua que contienen la fruta y las hortalizas en este caso, ¿no? Entonces, es necesario, como comprenderán ustedes, ir renovando de tanto en tanto el aire, digamos, debido a que al ir contactándose con el producto húmedo, el aire se va saturando de humedad, entonces es necesario una renovación frecuente, digamos, ¿no? Vamos, siguiente. Ya, bueno, ¿qué es la energía solar? Digamos, la energía solar es una fuente inagotable, ¿no es cierto?, de energía, el aprovechamiento de la energía del sol, que se transmite a la atmósfera por radiación, ¿no? A la atmósfera terrestre, en forma de ondas electromagnéticas, es decir, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, el espectro de la luz que es visible al ojo humano, ¿no? Y también tenemos los rayos infrarrojos, o los gamma, los ultravioleta y los infrarrojos y toda la zona visible eh, del espectro de la luz, digamos, ¿no? De la luz del sol en este caso. Entonces la atmósfera actúa como filtro de la radiación solar que recibe. De manera que se estima que solamente un tercio de la radiación total es devuelta al espacio por el fenómeno de reflexión de la luz, de la energía. Otra parte es absorbida por el vapor de agua y otros componentes constituyentes de la atmósfera. En definitiva, digamos, la capa de ozono es la encargada de eliminar la totalidad de los rayos gamma y gran parte de los rayos ultravioleta. Por supuesto que la disponibilidad de la energía solar está en función a la zona geográfica de la zona donde se quiere instalar estos equipos, ¿no? También depende de la época del año, digamos, si hay más sol, menos sol, lluvia, buen tiempo, las horas del día, digamos, ¿no? Las horas del día que tenemos disponibilidad de sol, la nitidez, digamos, con que está la atmósfera. Entonces, de lo que se trata es aprovechar la energía solar para transformarla en energía térmica, en calor. Entonces, eso se hace mediante la absorción de la energía solar y su transformación en energía calorífica. Tradicionalmente se emplea la energía solar para el secado, ¿no? En un método convencional, digamos, ¿no? Exponiendo los productos a secar a la acción de los rayos solares en forma directa. De más está decir, digamos, que este método no es el más recomendable, digamos, porque presenta algunos inconvenientes como, por ejemplo, la pérdida de vitaminas de la fruta por el fenómeno de fotooxidación, también el cambio de color de los productos, pérdida de azúcares de la fruta mediante el fenómeno de respiración o también fermentaciones, también problemas de oscurecimiento de la fruta. Y por último tenemos aquí un proceso lento, digamos, ¿no? Que tarda bastante tiempo, ¿no? Y que no es posible, digamos, utilizarlo a nivel industrial, digamos, no se puede estar dependiendo de factores climáticos, ¿no? Y por último, también este método implica algún riesgo de contaminación del producto obtenido, producto deshidratado, por la contaminación con polvo, insectos, una mala aireación, etc. Entonces, ven, digamos, es un sistema, un método sencillo, digamos, ¿no? Fácil de aplicar, de bajo costo,
¿no? Del costo de funcionamiento prácticamente. Y la calidad del producto obtenido no deja de ser buena, digamos, ¿no? Pero es un sistema, digamos, que como dije, está sujeto a muchos factores que no lo hacen muy adecuado, digamos, para utilizarlo utilizarlo como un método industrial de hidratado. Entonces, vamos a ver, digamos, es que este sistema se puede mejorar, ¿no? Entonces, vamos a ver, empleando la energía solar, a veces acoplada a la energía del viento, energía eólica, sin un sistema, digamos, para captar la energía solar. Ese es un método. Otro método, el secado solar propiamente dicho, con utilización ya de un sistema de captación de la energía solar. Entonces aquí vamos indirecto y mixto, dependiendo de cómo se lo haga, como vamos a ver. Y también tenemos el secado con combustible, ¿no es cierto? Diferentes tipos de combustible que se pueden utilizar. Diésel, leña, gas, electricidad. Y también la deshidratación congelada, que se llama liofilización, o sea, la fruta estando congelada. Entonces, el secado para aplicarlo a nivel industrial requiere de métodos y equipos adecuados, ya que se manejan cantidades importantes, digamos, de las frutas a deshidratar, y por lo tanto se requiere un estándar en la producción, en las cantidades, en las calidades, ¿no? Sin el riesgo, digamos, de estar expuestos a, a la dependencia de factores climáticos, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy riesgoso. Entonces vamos a ver en qué consiste el secado natural mejorado. Entonces, secado solar, ¿no? Este método se llama natural mejorado porque implica el uso de alguna mejora, digamos, la introducción de alguna mejora al método natural, digamos, tradicional, con el objetivo de reducir un tanto, digamos, el tiempo que se utiliza en el secado. El sistema, ya que sigue siendo dependiente, digamos, de factores externos como las condiciones climáticas, ¿no? Cantidades de radiación del sol, humedad relativa de la zona, lluvia, etcétera. Además de los problemas que implica, digamos, cumplir con las condiciones higiénicas para el producto, digamos, ¿no? Entonces, esto lo inhabilita al método para trabajar grandes cantidades de producto. Sigamos. Entonces, el secado solar, el secado natural mejorado, puede ser mediante exposición directa del producto a los rayos del sol, o puede ser también mantener el producto a secar ya en la sombra, ¿no? El secado a la sombra, digamos, en relación al secado por exposición directa al sol, nos evita, digamos, los problemas de oscurecimiento, el color del producto, pérdida de vitaminas en el mismo. Y además, requiere prácticamente el mismo tiempo de secado en relación al secado directo al sol, ¿no? Y normalmente requiere menos espacio físico. El secado mediante exposición directa es dependiente de las condiciones climáticas, tales como velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, etcétera, etcétera. Entonces, el secado solar, veamos el secado solar. El secado solar permite proteger la higiene y calidad del producto mejor, digamos, que en mejores condiciones que el secado simplemente natural, sin introducir ninguna mejora.
Y también tiene la ventaja de que acorta los tiempos del proceso de secado. Secado solar, entonces, propiamente dicho, emplea ya un sistema de captación de la energía del sol, justamente para reducir el tiempo del proceso y obtener productos de una calidad homogénea y que garantice las cualidades nutritivas del producto, evitando pérdidas de vitaminas, fermentaciones y otros fenómenos indeseables que afectan la calidad del producto. Entonces, este método llamado secado solar implica el empleo de un dispositivo de captación de la energía solar, el cual, digamos, ya nos permite conseguir un mayor calentamiento del aire y, por lo tanto, acortar, lograr temperaturas superiores, ¿no? Y acortar el tiempo de secado. Ya. Bueno, ya, entonces estamos hablando del dispositivo de captación de la energía, que esa es la primera gran diferencia, digamos, con el sistema llamado natural mejorado, si ustedes quieren. No tiene dispositivo de captación de la energía, que es muy importante, ¿no? Entonces también se ayuda con la ventilación, que se realiza normalmente por termocirculación, eventualmente ayudada, digamos, por un efecto chimenea o por medio de un ventilador mecánico, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces estos sistemas, estos métodos que hemos venido mencionando, directo al sol y a la sombra. En el caso del secado directo al sol, como su nombre lo indica, digamos, la fruta, el producto a secar, está expuesto a los rayos del sol, ¿no? A los rayos del sol y también está expuesto al aire calentado en el dispositivo de captación. O sea, el primer caso consiste en que el dispositivo se sitúa encima de la fruta y calienta la fruta al mismo tiempo que calienta el aire. Entonces es el llamado secado directo. El segundo caso es cuando el dispositivo de captación de la energía solar es independiente de del lugar, digamos, de calentamiento de la cámara de calentamiento, ¿no? Entonces, en este caso, las frutas siguen expuestas al sol, ¿no? Y esto nos da lugar al secado mixto, ¿no? Secado mixto. Entonces, mixto, digamos, porque ya el dispositivo de captación no está en el mismo recinto que está, que constituye la cámara donde están colocadas las frutas al producto a deshidratar. Y después tenemos el secado a la sombra. Secado a la sombra en relación al secado directo al sol, evita, digamos, los efectos negativos de exponer los rayos, el producto a los rayos del sol. El secado se realiza solamente por convección, es decir, por la acción del aire calentado en el dispositivo de captación. Y esto nos da lugar al secado llamado indirecto. Después del secado solar tenemos, como dijimos anteriormente, el secado con combustible, que se puede utilizar utilizando diferentes
tipo de combustible, ¿cierto? Que también tienen el objetivo de calentar el aire, es lo mismo, es también convección, ¿no es cierto? Igualito que la captación de los rayos solares, también acá, digamos, se utiliza la energía calorífica de los combustibles que se utilizan, ¿no? Para calentar el aire, que es el agente que va a producir el secado de la fruta. Entonces se calienta, el objetivo es calentar el aire que va a provocar el secado del producto, ¿no? Mediante convección, digamos, ¿no? Ya que es un aire calentado que va extrayendo en forma paulatina la cantidad de agua, la humedad del producto. Y también calentar una superficie, esta es la conducción ya, ¿no? Que no es, la conducción, fíjense, es un método que no se utiliza mucho, digamos, en frutas y hortalizas, porque ¿qué es la conducción? La diferencia, digamos, es que una superficie donde se colocarían las frutas o hortalizas, los alimentos a secar, a deshidratar, se colocan sobre una superficie que es calentada por un combustible. Entonces, este método, que es la conducción, ¿no? A diferencia de la convección, ya genera temperaturas elevadas localizadas, digamos, que no son muy apropiadas, digamos, para el deshidratado de este tipo de productos, ya que produce riesgo de temperaturas muy elevadas, riesgos de sobrecalentamiento en ciertos puntos, que en lugar de facilitar el deshidratado, digamos, más bien lo obstruyen, digamos, ya que al secarse en forma excesiva la parte superficial de la fruta, evitan, digamos, que se traiga más fácilmente la humedad del producto. Ya, Morgan, tú dice, me siento sucio, ganar así ok, el secado dice con combustible normalmente requiere, a diferencia del secado solar, implica costos de operación importantes, digamos, ¿no es cierto? El gasto del combustible, por ejemplo, ¿no? En relación al secado solar tiene un costo, digamos, mayor, digamos, ¿no? En el secado solar, digamos, sí, la inversión inicial es la importante, digamos, en la fabricación de los equipos, ¿no? Pero el secado utilizando combustible también es un método muy aceptado, digamos, ¿no? Porque nos permite obtener mejores rendimientos, una calidad importante del producto, un secado homogéneo, fácil de controlar el proceso, y los equipos normalmente tienen mayor capacidad de producción, o sea, ya se adecuan más, digamos, a las condiciones que se requieren en la industria. Es aconsejable, dice, hacer un secado preliminar al sol, o sea, un secado preliminar solar, cuando se trata de eliminar la coloración verde que le da la clorofila a alguna fruta. Ese secado preliminar constituye una especie de marchité, digamos, parcial de la fruta. También se puede hacer por parte, fraccionar el secado utilizando con combustible en varias etapas. Por ejemplo, el secado DVD, por sus iniciales de secado, blanqueo o escaldado y secado final, que es una deshidratación parcial hasta que el producto pese un 40-60% de su peso inicial de la materia prima, y seguido de un tratamiento con agua o vapor, que es un escaldado, un tratamiento térmico. Y finalmente ya el secado final, digamos, ¿no? Para completar el proceso. Esa forma de proceder nos permite también tener un producto seco de muy buena calidad y conservando la mayor parte de sus vitaminas. En cuanto a los equipos que se utilizan en los diferentes métodos de estos que estamos viendo, el secado natural mejorado,
tenemos el llamado secador secado al sol, tenemos el llamado secador de rejas sobre rieles, que consiste en un sistema de rejas suspendidas a una determinada distancia, digamos, del nivel del piso, digamos, 1 metro, ¿no? Para que haya una buena circulación del aire a través del producto. Y esas rejas es como una especie de carrito que se puede mover, digamos. Las rejas están dispuestas sobre un carro, ¿no es cierto? Que se puede mover, digamos, sobre rieles para protegerlo, digamos, en caso de lluvia o durante la noche, digamos, para evitar el rocío, etcétera, etcétera, ¿no? Estas rejas deben tener la condición de dejar pasar el aire, ¿no? A través del producto. Por lo tanto, se pueden hacer de malla metálica o de malla o de un bambú trenzado o malla plástica, milimétrica, fijada sobre marcos de madera o de metal. También tenemos el secado a la sombra, que es un secador tipo silo, bajo techo. En este método el equipo consiste en un conjunto de rejas metálicas también superpuestas, igual que el caso anterior. Pero la diferencia es que están bajo techo, digamos, ¿no? Están superpuestas, fijadas sobre cables longitudinales, atados o clavados sobre postes de madera, que sostienen un techo de calamina que protege al producto del sol y de la lluvia. El silo, el secador, debe orientarse de dirección norte-sur a efectos de aprovechar la mayor cantidad de sol, tanto al principio como al final de la tarde. La energía solar entonces calienta el aire que va a producir el secado del producto. Entonces es un secador eólico, o sea que funciona con la energía del viento, ¿no? Que se alcanza eficiencia, digamos, incluso hasta cuando los vientos de la zona son débiles, pero con la única condición de que la humedad relativa no sea muy elevada, digamos, que no exceda un 60%. Estos son equipos de secado solar donde no estamos utilizando el sistema de captación de energía, ¿no? Entonces vamos a ver acá secadores solares ya, el secado donde se utiliza ya el captador de energía solar. Tenemos acá entre los secadores solares, el secador directo, o llamado de gabinete, en el que los productos son sometidos a las radiaciones solares directas, ¿no? Y estas radiaciones además están ayudadas, amplificadas por un sistema invernadero. El captador solar y el ambiente de secado se hallan acoplados y constituyen una sola caja que está constituida por un vidrio que deja pasar los rayos del sol. También tiene un material aislante que constituye el fondo y lados y laterales de la caja. El fondo debe ser perforado para que pueda pasar el aire. También los lados de la caja deben ser perforados en su parte superior para que haya circulación del aire caliente, sobre todo. Ustedes saben que el aire caliente es más liviano, entonces tiende a subirse, ¿no? A subir. Las frutas van dispuestas sobre rejas metálicas que van dispuestas en el fondo de la caja. La caja normalmente suele ser dividida en varios compartimentos con entrada de aire en forma independiente
para hacer una buena utilización del aire disponible. Morgan, tú dices, no, me gusta Ahí está un dibujito un gráfico del dibujo del sistema del secador solar, utilizando el sistema de captación, ¿no? Se observa el vidrio, la capa de vidrio o plástico, los agujeros en el fondo de la caja para la entrada del aire y los agujeros para la ventilación, para que circule el aire caliente. Entonces, la circulación del aire se hace por convección natural. El aire caliente pues siempre tiene una menor densidad y al ser más liviano tiende a subir, digamos, ¿no? Y a fluir, digamos, por los orificios superiores de la caja del secador. Normalmente el vidrio, digamos, o plástico debe tener un ángulo de inclinación que depende de la latitud del lugar donde se instala el equipo. En Bolivia normalmente esa inclinación puede estar comprendida entre 5 y 10 grados. Después tenemos los secadores indirectos, que funcionan bajo el mismo principio, ¿no? Digamos, ¿no? El aire calentado en el captador solar es transferido hacia el ambiente secado, donde están las frutas y donde se produce la deshidratación de las mismas. El captador, en este caso, digamos, es independiente, digamos, del ambiente secado. Esa es la diferencia, digamos, con el caso anterior que hemos visto, donde tanto el ambiente secado como el captador están constituidos en un mismo ambiente, ¿no? En este caso son independientes. Los secadores indirectos se construyen para que la radiación solar sea captada, ¿no? Por el dispositivo de captación. El captador solar consiste en una caja poco profunda, esta cajita acá de abajo, fíjense, ¿no? Y que está compuesta por la cubierta transparente, ¿no? La parte absorbente, digamos, de color negro, ¿no? Y por donde los ductos por donde entra el aire, ¿no? Y acá la cámara de secado, digamos, se dispone la fruta en bandejas, digamos, ¿no? Y es donde se produce el secado del producto. Entonces, los secadores indirectos se construyen de modo que la radiación solar es captada por el dispositivo de captación. Entonces, el colector solar, captador solar, consiste en una caja de espesor de poco espesor, digamos, ¿no? Con interiores pintados de negro y además cuenta con un panel de vidrio en la parte superior. Es lo que hemos venido describiendo, ¿no? El aire calentado en el dispositivo asciende a través de un recipiente que contiene las bandejas, 4 a 6 bandejas apiladas, acomodadas en la cámara para que se seque el producto, pues, ¿no? La fruta. Entonces, el esquema es ese, ¿no? Ingeniero, una preguntita, ¿será que se puede? Sí. Es para que no se me vaya la pregunta, ingeniero. En el caso de los ají, el proceso de deshidratación es el mismo que la fruta, ¿no ve? ¿O no? Claro, es el mismo, básicamente, ¿no? Es el mismo. Un ratito ya voy a prender la luz aquí en mi cuarto. Ya. Estos secadores son para frutas y hortalizas, pues, ¿no?
Ay, ay, ay. El ají no es una fruta en realidad, ¿no? Es una hortaliza. ¿Qué diferencia hay entre fruta y hortaliza? Contenido de azúcares, por ejemplo, y el pH sobre todo, ¿no? Que el pH es sustancialmente más elevado que el pH de la fruta. O sea, son menos ácidas, ¿no? Pero en este caso, digamos, el secado no hay mayor diferencia, digamos, es para otro tipo de producto. Ah, Entonces, ya, igual se aplica en el locoto, ¿no? el Lo que locoto pasa, pues es el ají, ¿no? El ají grande, ya, locotos, pimentones, todas esas cuestiones, ¿no? El aribibi, ¿no? ya. Ya, Ya, lo que pasa es que estaba pensando en así deshidratar el locoto y poder usar como ají en polvo, ¿no ves? Para hacer llafas, para llenar. es después de molido, pues, ¿no? O sea, Sí, no, la fruta sale deshidratada solamente. En un molino de martillo, no sé yo, pues no, dependiendo de la cantidad que está procesando, lo podés moler en un tacú también o en un batán, ¿no? ya, O ya si las cantidades son más importantes, ya hay que tener que utilizar molinos de cilindro u otro tipo, tamices para determinar el tamaño del grano, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ok, gracias. entonces este es el sistema más utilizado, ¿no? Para aprovechar la energía solar, el uso del dispositivo de captación. Y entonces esa energía captada en el dispositivo de captación también es transferida al ruido, digamos que en este caso es el aire, ¿no? Que es el que produce la deshidratación del producto. Y de esa manera podemos lograr significativamente el aumento de la temperatura para hacer un proceso más rápido. Hay diferentes tipos de colectores, ¿no? Hay planos y otros tipos de colectores que permiten una mayor concentración y por lo tanto mayores temperaturas. El colector plano, que es el que normalmente se utiliza en estos casos, ¿no? Dado que no se requiere mucha temperatura, con el colector plano nosotros podemos obtener temperaturas de 50, 70 grados centígrados sin ningún problema, ¿no? Suficiente para deshidratar las frutas o las hortalizas. El colector plano está formado, como hemos venido definiendo, por una cubierta de material aislante de vidrio o puede ser de plástico también, ¿no? En su interior lleva una placa absorbente que es pintada de un color negro, ¿no? Donde hay tubos, conductos, tubos para el conducto del aire, ¿no? Por donde circula el aire, ¿no? Que absorbe el calor. Entonces, podemos decir que el equipo está constituido por una superficie transparente, vidrio plástico, que tiene la característica que deja pasar los rayos del sol. También está constituida por una superficie absorbente situada inmediatamente detrás del vidrio y dejando un espacio físico para que circule convenientemente el aire. Tiene un color oscuro, negro preferentemente, y puede estar constituido por diferentes tipos de material como paja de arroz, viruta, tubos soldados sobre calamina negra, etc. Y también tiene una caja aislante que puede ser de lana de vidrio, viruta, aglomerado, concreto celular, plastoform, que forma el fondo y los lados del captador solar y que tiene la función de
reducir las pérdidas de calor, digamos, por diferentes formas. Las paredes del captador deben tener orificios para que pueda circular el aire. La circulación del aire se hace por convección natural o también se puede utilizar un ventilador para hacer convección forzada. El aire se calienta entonces a través de la superficie absorbente, la superficie de color negra, es decir, cuando entra en contacto con esa superficie absorbente. La instalación se completa con la cámara de secado y las bandejas sobre las cuales va dispuesta la fruta a secar. La cámara de secado es un ambiente cerrado, cubierto con material aislante y que puede estar provista de una pequeña chimenea para facilitar el flujo de aire entre el interior y el exterior. Las bandejas pueden ser construidas con marcos de hierro y malla de tela metálica, en las cuales se coloca el producto a deshidratar. El ambiente de secado, que es donde se encuentran dispuestas las frutas a secar. O sea, el ambiente secado, donde desemboca la tubería de aire caliente, es una construcción aislada térmicamente, ya lo hemos dicho, que se abre para cargar, digamos, con el producto a deshidratar, ¿no? Que va dispuesto sobre reja, donde van dispuestas las frutas. El aire caliente circula de abajo hacia arriba en la cámara y sale por orificios plasticados en la parte superior de la misma. Un ventilador puede también instalarse en parte para facilitar la circulación del aire. El funcionamiento del colector se basa en el fenómeno de efecto invernadero, llamado efecto invernadero. El cristal, y consiste, digamos, en que el cristal, la superficie del captador, ¿no?, permite que pase la radiación solar y a la vez impide que la radiación emitida por la placa caliente pueda salir hacia afuera. Con este tipo de colector se consigue elevar la temperatura a unos 60, 70 grados centígrados. ¿Cómo medimos la eficiencia del captador? La medimos, digamos, en función a la cantidad de energía que absorbe el fluido, el aire en este caso, ¿no es cierto? Y relacionado con la cantidad de energía solar que recibe la superficie del captador. Bueno, el rendimiento se puede considerar bueno, digamos, si está arriba del 50%. Después tenemos el llamado secador mixto. Es un secador que utiliza la ventilación eólica, la fuerza del viento. Es un captador igual, digamos, al descrito anteriormente. También tiene su ambiente secado, pero el ambiente secado dispone de 3 lados de vidrio para que puedan pasar los rayos del sol. La circulación del aire también es facilitada por un ventilador eólico colocado al final de la chimenea de aspiración en la parte superior del ambiente de la cámara de secado. Es muy similar, digamos, al otro, ¿no? Y el fundamento teórico de estos equipos, del secado solar, ¿cierto? Entonces, es el siguiente: la energía solar térmica de baja temperatura es el aprovechamiento de la radiación del sol
para calentar un fluido a temperaturas normalmente menores a 80 grados centígrados. Esto se realiza en los captadores solares, donde se aprovecha, digamos, la cualidad de absorción de la radiación y transmisión del calor que tienen algunos materiales, y también se hace uso del efecto invernadero, que se produce cuando otro material, por ejemplo vidrio, es transparente a la radiación de onda corta del Sol y es opaco a la radiación de onda larga que emiten los cuerpos que están calientes. O sea, de esa manera se produce el efecto invernadero, ¿no? O sea, las radiaciones de onda corta y las radiaciones de onda larga, digamos, ¿no? Las radiaciones de onda corta no pueden salir, digamos, ¿no? Sí, las radiaciones de onda larga. Entonces ya hemos visto también de cómo está compuesto, ¿no? La instalación completa está compuesta de la cubierta, digamos, ¿no? Que el elemento transparente, la superficie donde inciden los rayos solares, la radiación solar, ¿no? Es un elemento transparente a la radiación solar y es opaco a la radiación de onda larga que emite el absorbedor, produciendo de esa manera el efecto invernadero al interior del captador, que aumenta considerablemente la temperatura y por lo tanto el rendimiento del equipo. La cubierta también tiene el objetivo de reducir las pérdidas por conducción y convección del calor. Algunos captadores también pueden tener varias cubiertas transparentes para reducir aún más las pérdidas, pero esto es a costa de una elevación significativa del costo del equipo, de la inversión. Además de la cubierta, tiene la superficie, los tubos, esos absorbedores, por donde circula el aire calentado en el dispositivo, es donde se produce en realidad la transformación de la energía solar en la energía calórica, que es absorbida por el aire. ¿Vamos? Entonces la superficie de color generalmente negro está constituida por tubos o placas conformadas de metal o material plástico que se encuentran expuestos a la radiación del sol y por cuyo interior circula el aire. Entonces, estas superficies son pintadas de color negro, generalmente, ¿no es cierto? Para magnificar, digamos, la absorción de las longitudes de onda corta y que tengan baja emisividad de las longitudes de onda larga. Y por último tiene las paredes y fondo que son de material aislante, ¿no es cierto? Tiene la función de reducir al máximo las pérdidas, digamos, ¿no? De calor, ¿no? Por diferentes maneras, por diferentes formas que se pueden producir, ¿no? Conducción, radiación, o conducción, convección. Entonces, estamos hablando acá de las partes laterales y el fondo del captador solar. Bueno, aparte, los captadores planos son los que normalmente se utilizan, pero también hay los colectores de concentración, es otro tipo de colectores que se emplean, digamos, ya para fines industriales, básicamente, ¿no? Para el tema, por ejemplo, del aire acondicionado, para utilizarlo en centrales de energía u otras necesidades de la industria.
debido a esto, se apela a estos colectores de concentración debido a que los colectores de placa plana, colectores planas, no pueden proveer altas temperaturas, ¿cierto? Entonces, podemos utilizarlos en una primera fase, digamos, los colectores planos, y luego se puede hacer el secado con medios convencionales, es decir, utilizando diferentes tipos de combustible. O alternativamente se pueden emplear los colectores de concentración, digamos, que son más complejos y más costosos en fabricación. Se trata de dispositivos que reflejan y concentran la energía del sol que incide en ellos en una zona receptora pequeña. Y como resultado de esa concentración, la intensidad de la energía solar aumenta y las temperaturas del receptor llamado blanco pueden acercarse a varios cientos o incluso hasta miles de grados centígrados. Los concentradores deben moverse haciendo un seguimiento al movimiento del sol para que sean eficaces en su uso. Los dispositivos empleados para ello se llaman helióstatos, que consisten en una especie de espejo que se mueve mecánicamente o por control informático para reflejar la máxima de cantidad de radiación solar hacia el blanco, hacia el objetivo. Bueno, eso es la deshidratación solar, ¿no? Pero también tenemos la deshidratación congelada, que ya hemos hecho mención, que se llama liofilización. Es un sistema que se aplica para el producto previamente congelado, ¿no? Y se basa en el método, en el principio de que en condiciones de vacío, el agua se sublima, es decir, que se derrite y el hielo se transforma en gas sin derretirse. El cambio de estado del agua a gas se consigue, digamos, colocando el producto congelado, la fruta congelada, se coloca en contacto con placas calientes. El cambio de estado de hielo a gas resulta en una reacción endotérmica, es decir, que absorbe calor. Por esa razón, digamos, de la reacción, el producto en contacto con la placa más o menos caliente queda en estado congelado. La deshidratación congelada se efectúa en armarios al vacío. En una primera fase, las placas son calentadas a unos 15 grados centígrados para dar lugar a la sublimación del hielo en un 90%. Luego se eleva la temperatura en una segunda fase. La temperatura de las placas se eleva a unos 40 grados centígrados para lograr sublimar la restante cantidad de hielo. Este sistema, digamos, requiere varias horas de duración, 5 a 10 horas, pero los niveles de humedad que se consiguen son bastante bajos, digamos. Puede llegar a niveles de un 1%. Sin embargo, la calidad del producto, hay que tener en cuenta la calidad del producto, dado que como el producto permanece rígido durante la sublimación, la estructura del producto es poroso y esponjoso, y teniendo el volumen del producto fresco. Este hecho, digamos, resulta en una rehidratación, o sea, es susceptible del producto deshidratado de esta manera, es susceptible de adquirir fácilmente otra vez humedad, o sea, rehidratarse rápidamente.
Este método, por lo tanto, se emplea para productos con colores y sabores delicados, como fresas, champiñones, etc. Y luego tenemos la deshidratación utilizando combustible, que hemos dicho que el método más generalizado, digamos, más aceptado es por convección, ¿no? Siempre utilizando como medio de transportador del calor el aire. Entonces se usa combustible para calentar el aire. El combustible entonces cede su energía calórica al aire, ¿no? Que es el agente que efectúa el secado, poniéndose en contacto con el producto húmedo para absorber la humedad de este. Tenemos diferentes tipos de secadores, como los secadores de bandeja. Secadores de bandeja consiste en un juego de bandejas rectangulares en las cuales se distribuye el producto en capas finas y a través de esas capas del producto se hace pasar el aire, el agente secado. Estos secadores de bandeja deben lograr una circulación económica del aire para mantener una temperatura uniforme y controlar la humedad del producto. Los diseños generalmente consisten en sistemas de rejillas colocadas, son rejillas colocadas una sobre otra en una especie de cámara o cabina. Estas rejillas son cargadas y descargadas a mano, o también se puede automatizar el cargado y descargado. El aire puede ser calentado haciéndolo pasar por tubos finos calentados con vapor. Entonces se puede mecanizar también la manipulación de las bandejas, dependiendo de la escala, digamos, de trabajo, ¿no? Del deshidratado. En todo caso, la eficiencia del secado en estos equipos está en función a la uniformidad en que se distribuye las partículas del alimento sobre las bandejas para su secado. También tenemos los túneles de secado. Estos túneles de secado son secadores semicontinuos que comprenden bandejas, una serie de bandejas acopladas a cintas transportadoras. Estas bandejas así dispuestas en la cinta de transporte, se hacen pasar al túnel, el cual consta generalmente es una sección transversal o rectangular, una sección transversal rectangular más bien, a través del cual se proyecta el aire caliente. Hay distintos niveles o zonas de temperatura. El flujo de aire en el túnel puede circular en la misma dirección, o sea, flujo en corriente o flujo paralelo, o en dirección contraria a la circulación al sentido de circulación del producto. Mediante el sistema de corriente, el aire a la temperatura más alta, a la temperatura inicial, se pone en contacto con el producto que está todavía frío y húmedo, y ambos terminan a la misma temperatura. Mientras con el sistema de contracorriente, el aire más caliente contacta al producto estando más seco ya. Ambos sistemas, digamos, tienen ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Pero lo ideal es utilizar un sistema combinado para obtener mejores resultados. Secadores de cinta transportadora. Estos son sistemas continuos de secado con combustible, donde se emplean una o más cintas, generalmente de malla de acero inoxidable o placas perforadas, sobre las cuales se dispone el producto a deshidratar y se hace pasar a través de zonas de diferentes temperaturas.
Generalmente se tiene un flujo ascendente en la primera zona y un flujo descendente en las últimas etapas, de manera que el producto se mantenga sobre la cinta, sobre la cinta que lo transporta. En algunos sistemas el aire circula a través del producto. La eficiencia del proceso está en función a la uniformidad con que se carga la cinta transportadora y también depende de mantener, digamos, la humedad constante del aire que circula. Secadores que utilizan vacío se basan en el hecho de que trabajando con depresión o con menores presiones atmosféricas se consigue menores temperaturas de secado. De esa manera los productos termolábiles se secan sin perder compuestos esenciales. O sea, por el punto en que se evaporan estas sustancias, ¿no? Secadores de lecho agitado o fluidizado. Son secadores basados en el principio de la suspensión de partículas en una corriente de aire ascendente que tiene una velocidad suficiente para superar la fuerza de gravedad de las partículas, el peso de las partículas del alimento, pero esa fuerza es insuficiente del aire para transportar las partículas del secador. Se trata de un secadero con bandejas anchas, inclinadas, que mueven el producto. Al mismo tiempo es suspendido por un chorro de aire. Una mejora de este tipo de secadero es el de lecho turbulento, en el que el aire se mueve en movimiento turbulento del producto, así como se logra un borboteo central del material. Secadores a tambor se basa en el principio de que se hace el rociado uniforme del producto sobre un tambor giratorio calentado, ¿no? Cuando el producto ha completado casi una revolución del tambor, se libera del mismo por medio de una cuchilla raspadora. Se obtiene en este sistema de secado un material en hojuelas, en copo, y ese material puede ser molido dependiendo de cómo lo requiere el cliente, digamos, el producto. El secado de BD, que el cual ya hablamos, que es un secado por partes, por etapa. Luego se hace en la primera etapa un secado solar preliminar, seguido de un escaldado o blanqueo utilizando agua caliente o vapor, y finalmente se hace el secado final con combustible para obtener productos de calidad y con bajo tenor de humedad. Y acá, digamos, vamos a ver algunos tipos de hidratadores, algunos diseños se utilizan para frutas y hortalizas. Son deshidratadores donde se utiliza aire forzado por un efecto mecánico, con un ventilador. De esa manera se pueden deshidratar frutas en forma rápida, como por ejemplo las nueces, y es aplicable, digamos, para cantidades importantes de productos. Se trata de un deshidratador donde se dispone de un flujo constante de aire y también se combina con una fuente externa de calor. Oiga, secado por conducción. Bueno, este método no se utiliza pues prácticamente, ¿no?, para deshidratar frutas y hortalizas por
las desventajas ya anotadas, digamos, ¿no? Que las superficies provocan temperaturas elevadas por zonas, por puntos, que en lugar, digamos, de favorecer un secado homogéneo y uniforme del producto, provoca, más bien entorpece el proceso de secado, ¿no? Entonces es un método muy limitado para usarlo en frutas y hortalizas. Bueno, por las desventajas ya anotadas, ¿no? Y este es un cuadro, fíjense, donde ahí se establecen las condiciones de secado de alguna fruta, en cuanto a tiempo, temperatura, humedad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de fruta, la temperatura máxima que se debe utilizar, que se puede utilizar, la humedad final, que se logra en relación al peso inicial del producto, así como el peso final en relación al peso inicial de la materia prima y los tiempos de secado, ¿no? Entonces, un cuadro también importante para los que se quieran dedicar a ensayar, digamos, ¿no? Porque cualquiera de ustedes puede ensayar con deshidratar frutas, ¿no? Hortalizas. Vamos a ver, Antonio. Bueno, y siguiendo con el proceso, hemos dicho que el secado es la etapa central, pues, ¿no? O sea, se hace un buen secado, entonces vamos a tener un buen producto. Pero hemos visto desde un principio de que había un pesado, lavado, selección y todo eso, ¿no? Igual como cualquier otro proceso, digamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también de que en el secado, digamos, hay que considerar algunos aspectos tales como el espesor de la capa de fruta, ¿no? Que influye en el tipo de secado, el estado higrométrico que tiene el aire, la humedad relativa del aire, digamos, ¿no? Entonces, por todo ello, digamos, los equipos deben ser adecuados, adaptados a las características del ambiente donde se produce el secado y también en función al tipo de equipo empleado. Bueno, una vez hemos hecho el secado, ¿no? Hay que seleccionar el producto ya, ¿no? Con la finalidad de separar algunos elementos que no resultaron bien secados, digamos, ¿no? O que resultaron, por otro lado, muy secados en exceso, ¿no? Entonces, todo ese material, digamos, que no es homogéneo, hay que retirarlo, ¿no? Pues la idea de siempre cuidando la calidad del producto y también su tiempo de conservación. Entonces, luego del secado, hay que dejar enfriar el producto deshidratado y separar el material no homogéneo, material muy grande, digamos, partículas muy grandes, que no consiguió un secado adecuado, digamos, en forma suficiente, o productos muy pequeños, por otro lado, digamos, que tuvo un secado excesivo. Entonces, todo ese material hay que separarlo buscando siempre la homogeneidad y uniformidad del producto, que tenga un producto final de calidad. Entonces, estas operaciones de selección se pueden realizar dependiendo de la cantidad que se trabaja. Se puede hacer en forma manual o utilizando un separador neumático que separa las partículas no homogéneas en base a un flujo de aire, separando las partículas más livianas de aquellas más pesadas, de acuerdo al principio del ciclón. Una vez hecha la selección para obtener el producto homogéneo, tenemos que uniformizar el tenor de humedad. Entonces, para ello, el producto deshidratado se dispone en un ambiente aireado, dispuesto en cajas de madera o sobre rejas también,
y se lo remueve regularmente para efecto que el grado de humedad del producto sea homogéneo. Este oreo puede durar algunos días, ¿no? Dependiendo también de las condiciones climatológicas del lugar, digamos. Y también en su caso, de repente, que el mercado, depende de las exigencias del mercado, los requerimientos del mercado, requiere harinas, digamos, ¿no? El producto molido. Entonces, en ese caso, se puede utilizar diferentes equipos, como un molino de martillo, por ejemplo, ¿no? O bancos de cilindro. Entonces, la idea es obtener harina de fruta deshidratada con las granulometrías requeridas, digamos. En el caso del molino de martillo, ya lo hemos visto en alguna ocasión, digamos, es una tolva, digamos, de alimentación, se alimenta el producto a moler, consiste en una compuerta reguladora para controlar el volumen de entrada del producto, digamos, a la tolva. Después tiene un cuerpo moledor, una caja de molienda, que tiene un eje giratorio, ¿no? Que va montado sobre cojinete y equipado con martillos con puntas de acero. Y camisas intercambiables para graduar el tipo de molienda, que haga con la granulometría adecuada. En el caso de los molinos de cilindro, estos tienen pares de cilindros, ¿no es cierto?, colocados uno sobre otro, con una cierta inclinación. Los cilindros de los cilindros trituradores llevan estrías dispuestas en su circunferencia, a razón de entre 4 a 12 estrías por centímetro de circunferencia. Dependiendo del ángulo de la estría, el borde cortante puede resultar radial, ángulo vivo, o más tangencial, que nos da el ángulo romo. El estriado con ángulo vivo produce el corte del grano, o sea, nos da las partículas con diferentes tamaños, digamos, las sémolas, mientras que el estriado con ángulo romo nos produce la harina, o sea, algo que aplasta el material. Las estrías de los cilindros no son paralelas al eje del cilindro, dado que forman un pequeño ángulo de inclinación de 10 a 14% que produce el efecto de corte. Y ahí, digamos, hay las fotografías de molino de martillo, donde se observa su tolva, digamos, ¿no?, la caja moledora, ¿no? Y en la otra foto los molinos de cilindro. Ya, sigamos. Por diferencia de velocidad entre los cilindros que constituyen los molinos de cilindro, se produce el efecto cortante en los cilindros estriados y el de rozamiento en los cilindros sin estría. El diámetro de los cilindros es de 250 a 350 milímetros y la velocidad tangencial de los cilindros es de 2.5 a 3.8 metros por segundo. Los cilindros son alimentados, pues, ¿no?, tienen tolvas compuestas con puertas de carga, que a través de las cuales se produce la distribución del grano en capa delgada en los cilindros. Y especial atención debe tener los envases, digamos, dado que el producto es muy higroscópico, es decir, que rápidamente gana humedad. Entonces los envases deben cumplir ciertas condiciones para que puedan ser utilizados como tal. Por ejemplo, como condiciones técnicas, desde el punto de vista técnico,
hay que tomar en cuenta que las frutas hidratadas, como dije, son higroscópicos, productos higroscópicos, y se oxidan fácilmente. Y deben ser conservados, protegiéndolos de la humedad, para evitar el desarrollo de microorganismos y cambio en el equilibrio de los azúcares. Deben ser mantenidos también fuera de la luz, para que no produzca decoloración de los pigmentos naturales y la oxidación de las vitaminas y el rancio de las grasas. Y se debe mantener también fuera de las temperaturas elevadas, que favorecen el rancio de las grasas y la pérdida de aroma. Entonces, todas esas condiciones están facilitadas, provistas por la característica del envase. También los envases deben cumplir ciertas condiciones mecánicas. El embalaje de estos productos debe protegerlos del manipuleo, pues, ¿no? El manipuleo es importante, ¿no? El mal manipuleo puede producir pérdidas importantes del producto. También, no porque también tienen que ser económicos, pues no, porque tienen que estar acorde, digamos, con el valor comercial, acorde con el valor comercial del producto, pues no. Lo que pasa que, mira, Oye, pásame la tarea de calidad. Entonces, el precio del embalaje debe estar acorde al precio del producto. Y por último, debe ser atractivo, pues no debe hacer una buena presentación del producto, que se vea un aspecto atrayente. Debe ser preferentemente un envase transparente, liviano. Ok. A ver, no sé si tenemos más láminas, ¿no? No. Allá. Entonces, pueden ser bolsas de algodón o de yute. Ya vimos en textiles, ¿no? Que es el yute. Para mantener las frutas secas, estables al tenor de humedad, y para la venta en grandes cantidades a fraccionadores. Podemos utilizar este tipo de envases, digamos, cuando se trata de expender estos productos en esas cantidades importantes, en esas unidades. Se puede utilizar también películas celulósicas como papel celofán, que se caracteriza por dar una protección mecánica débil, pero son baratos, digamos, ¿no? Competitivos en costos. Bolsas plásticas, cajas de madera con revestimiento interior de papel, cajas de cartón, frascos de vidrio. El frasco de vidrio normalmente es más costoso. Cajas de hierro para los productos frágiles que necesitan una impermeabilidad completa a la humedad. En atención al cumplimiento de condiciones para embalado de estos productos, normalmente se emplean bolsas de polietileno, papel craft y envases de plástico transparente, y pueden impedir la oxidación del producto. Bueno, eso es todo, ¿no? De esto. Ya, esto no lo vamos a ver, ¿no? Esta es otra línea ya de productos, que también corresponde al uso del calor, ¿no? Una técnica por operación del calor, pero no, o sea, es muy similar, digamos, al caso del proceso, ¿no? Al caso de las frutas y de las mermeladas, aleas y dulces. Bueno, yo con esto ya doy por terminado el material que teníamos que ver en el desarrollo de este semestre, ¿no? Que bueno, a pesar de ser virtual, digamos, ¿no? Por supuesto que tiene una serie de limitaciones, tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿no? No es lo ideal, digamos, pero las condiciones, pues, nos han impuesto esta modalidad, digamos, y no sabemos, cómo van las cosas, no sabemos hasta cuándo va a ser, se va a prolongar, ¿no?
este, mucho más difícil, digamos, en el caso de las pruebas, digamos, ¿no? Las pruebas que para los exámenes entre los cuales ustedes pueden obtener las notas, ¿no? Es mucho más difícil controlar, digamos, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas, pues, ¿no? Y cada uno hace lo mejor que puede, ¿no es cierto? Ya, en realidad, pues, la universidad no es como el colegio, ¿no? No es para, digamos, para tomar lista, llamar la atención, ponerlo de plantón si se porta mal, y cosas así, digamos, no es más libre esto, ¿no? Ya cada uno va con un criterio más formado, ¿no? Con que el objetivo que persigue, ¿no? Y siempre hay, siempre va a haber pues todo tipo de estudiantes, profesores, todo, ¿no? En esta viña del Señor habemos de todo, ¿no es cierto? Siempre van a haber los estudiantes que lo toman con mucha seriedad, que quieren estudiar, quieren aprender, quieren aprobar las materias con el conocimiento debido. Y los otros, siempre van a haber los otros también que quieren aprobar las materias con el esfuerzo mínimo, ¿no? Eso es lógico, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen ustedes alguna consulta, comentario o algo que comunicarme. Estoy dispuesto a conocer sus Ingeniero, opiniones, ¿no? ¿me escucha? Disculpe. ¿Sí? Bueno, en el grupo estábamos conversando sobre la fecha del examen y queríamos saber si podía ser la próxima semana, el día jueves, el examen, no martes. Por favor, ingeniero. O sea, ¿qué diferencia puede haber de 2 días, digamos? Lo que No entiendo. Lo que pasa es que para mí es importante porque yo tengo que, recién Antonio me pasó los trabajos de investigación que ustedes han hecho por grupo. Entonces, imagínense, son más de 60 estudiantes por cada grupo. Los dos son 120 exámenes que hay que corregir. Y póngale que hayan hecho el trabajo en grupos de A5, son 120 entre 5, son unos 24, 25 proyectos que tengo que revisar también. Entonces yo quiero disponer del tiempo necesario, no quiero cargarme mucho, ¿no? De agarrar los exámenes, tirarlos al aire y decir este sí, este no, lo que caen encima de la mesa, no, o lo que cayeron al suelo. No, o sea, yo quiero tener una idea concreta, pues me tomo la molestia de revisar todos y cada uno de los exámenes, ¿no? Ni se digan los exámenes. Y también pues quiero tener idea de cómo han hecho sus trabajos, ¿no? En qué consiste, qué es lo que han hecho para poder calificar. Entonces, no le veo yo, en último caso sí, digamos, ¿no? Les puedo aceptar, pero no es lo más aconsejable, pues, ¿no? Por eso yo le decía a Antonio, ahora estamos a 4, ¿no? Podríamos, usted plantean para el jueves 13. Sí, ingeniero. Sí. Ya, bueno, de acuerdo, está bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Quedamos en eso entonces ya. Si tuvieran alguna consulta, algún comentario, alguna necesidad o quieren conversar conmigo sobre algún tema, siempre voy a estar, digamos, al tanto por WhatsApp, ¿no? Por si hay Ingeniero, algo. respecto a eso, ingeniero, estábamos pensando sobre el examen para el día jueves en vez de martes. No sé si podría ser. Ya habló Claro, de esto el ya, ingeniero. es lo que acabamos de aprobar, pues, ¿no? Ah, ya. Sí, Ok, está bien, ingeniero, gracias. ya, pues. Entonces, vamos a tener en los horarios de clase nomás, ¿no? O sea, las reuniones Zoom es otra cosa, digamos, las hacemos, digamos, para que participen de los dos grupos, digamos.
porque así ha sido posible, digamos, ¿no? Pero los exámenes los voy a tomar, digamos, en los horarios de cada grupo, ¿ya? O sea, el jueves tenemos con el grupo Y, tenemos de 4 a 6:15, y con el grupo I tenemos de 8:30, ¿no? 8:15 de 8:30 a 11 menos cuarto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren dar en ese horario o quieren dar a continuación de los otros? Me refiero a los del grupo I, ¿no? El grupo de la noche, digamos. ¿No hay nadie de ese grupo I? Yo creo que sí. Yo estoy como ahí. Bueno, ya lo definimos lo definimos por WhatsApp, me comunican, pues, ¿ya? Para mí es lo mismo, digamos, ¿no? Solo que tengo un tiempito, digamos, de que termino los exámenes con un grupo y prepararme para tomar el examen del otro grupo. Pero bueno, es indistinta la cosa. Bueno, jóvenes, dicho esto, no los atraso más. Para mí ha sido un gusto, no puedo decir conocerlos, ¿no? Porque ni siquiera eso, pues no, solamente aquí. El próximo semestre, ingeniero, bueno. ahí lo vamos a ver. A ver, ojalá, si se aplazan, ¿no? ¿O cómo? Claro, claro. Le cuento que, ingeniero, que aquí estamos haciendo cola para la vacuna del COVID. Ah, qué bueno, qué bueno. Barbijo, le falta. Sí, barbijo, pero El barbijo. el barbijo, Magni. No se puede, compañero. Antivacunas. Sáquenlo a ese sin Ya se barbijo. El ay, pues. Aquí pues, no, pues es seria la cosa, ¿no? Yo les comenté al principio que he estado con la enfermedad, pues, ¿no? Y no sé, a ver, me voy a tener que hacerme, de aquí a unos días más voy a tener que hacerme una prueba para verificar de que ya no, que dé negativo, ¿no? Resultado negativo. Así que les recomiendo que tengan cuidado, pues, hay que vacunarse en primera instancia, ¿no? Y cuidarse después. Bueno, jóvenes, muchas gracias por todo. Igualmente. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. See you later. Fabricio dice si me gusta el Minecraft. No, siempre me besan. Tanto daño me haces. Sí. Levi tu bebes dice comprate varita mágica.